Estás escuchando Asuntos y Rollos de Hermanas, el podcast. Episodio 2, escucha activa y reflejar. Soy Lili. Soy Cintia. Somos mamás. Somos esposas. Somos miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y somos hermanas. Que a la distancia nos reunimos cada semana para platicar y grabar este podcast para ti. Hablaremos de pop culture, relaciones humanas, literatura, desarrollo personal y mucho más. Escúchanos aquí, en Asuntos y Rollos de Hermanas, el podcast. Nos va a encantar hablar con ustedes el día de hoy de este tema que traemos para hoy, que es escucha activa. Y Lili nos va a contar un poquito de por qué elegimos este tema. Bueno, la escucha activa, hasta donde yo entiendo, realmente es algo que uno practicar cuando uno escucha, estás escuchando a alguien con la intención de escucharla y entender lo que le está pasando, ¿no? Entonces, es algo que yo he estado aprendiendo con Cintia el último año y medio, pero realmente lo que quería hacer para esta plática de hoy era más como hacer que Cintia nos enseñara un poco más de qué se trata, cómo ponerlo en acción, cuáles son los pasos, por qué es importante, todo ese tipo de cosas que yo creo que ella hace muy bien. Yo la veo practicar esto constantemente en cada reunión, en cada sesión que ella tiene como coach. Y me parece una herramienta que todo el mundo debería de usarla y entenderla, ¿no? Entonces, más que nada, ¿por qué no nos explica, Cintia? Ya que tú eres así como la experta en esta situación, ¿no? ¿Qué es la escucha activa exactamente, no? Wow, es una pregunta muy interesante y quisiera decirte lo siguiente. Primero, me parece que tú quieres, sí, que podamos aprender de la escucha activa porque has visto que te ha servido. Oh, sí, definitivamente. Sí, entonces te voy a contestar qué es lo que para mí es la escucha activa y después me gustaría que nos dijeras en qué te ha servido a ti, que lo has estado usando. Okay. ¿Sale? Ok, entonces básicamente la escucha activa es el poner todos nuestros sentidos a la disposición de escuchar a alguien, ¿sí? Quitarnos distracciones, ¿sí? Y se habla de distracciones obviamente físicas alrededor de nosotros, que puede ser la televisión, el celular, que es un clásico distractor en estas épocas, o otras cosas que podemos como estar a nuestro alrededor que nos pueden distraer, ¿no? Y quitar los distractores mentales, como por ejemplo estar pensando en otra cosa, estar pensando que si voy a hacer la comida, que si voy a no sé qué, que en toda la lista de las cosas, ¿no? Que voy a hacer, o estar pensando en lo que voy a contestar de lo que esta persona me está preguntando, o sea, porque también tengo como ruido, ¿no? Aquí en la mente. Entonces, cuando yo me quito ese ruido mental y me quito el ruido ambiental, ¿no? Y trato de estar en una situación en la que todos mis sentidos y mi mente la pongo al servicio de esta otra persona que me está hablando, esa es la escucha activa, el poder realmente ponernos al servicio de otra persona al escucharle de manera activa con todos nuestros sentidos. Tiene algunas características especiales, como por ejemplo es la no comparación. Entonces, no comparamos, o sea, tratamos de evitar que nuestro cerebro se vea a la comparación, pero vamos a tratar de no irnos hacia la comparación. Vamos a tratar de no irnos al juicio. También nuestro cerebro se va a querer ir al juicio. Entonces, vamos a tratar de ayudar a nuestro cerebro a quedarnos en el presente y escuchar, ¿sí? Y no nos vamos a ir al juicio ni a la comparación. Ahora, tampoco nos vamos a interrumpir a la persona, porque luego también lo que hacemos es interrumpir cuando está diciendo algo. Y finalmente, vamos a tratar de reflejar. Reflejar quiere decir que cuando escuchamos algo, vamos a tratar de absorberlo de tal manera que yo voy a contestarte, o sea, voy a decirte a ti algunas palabras de lo que yo escuché que tú me dijiste. ¿Por qué? Primero, para que tú sientas que te entendí o que estoy tratando de entenderte, tú confirmes si es adecuado lo que te estoy diciendo, que esa es otra parte, y la otra es porque así realmente estoy inmerso en la conversación. O sea, al saber que voy a tener que reflejar, de alguna manera me hace estar más presente para poder reflejar en su momento lo que tú me hayas dicho, ¿sí?
Entonces, todo ese es un proceso de escucha activa que es muy importante que nosotros hagamos. Y a veces me preguntan mis clientas, pero tengo que hacer este proceso todo el tiempo y estar en escucha activa todo el tiempo. Y la verdad, siendo muy honesta, yo les digo no, porque sería demasiado difícil. Muy agotador, sería agotador. No, estar así todo el tiempo escuchando a todo el mundo, ¿no? Pero bueno, ahorita hablamos de eso un poco y sí me gustaría que me dijeras, o sea, ¿en qué te ha servido a ti? ¿Qué ha sido útil para ti de esta escucha activa que se vuelve un tema relevante para conversar aquí? Me ha ayudado porque me ha ayudado con mis relaciones interpersonales, más que nada, ¿no? Sobre todo con mi marido. O sea, constantemente por los últimos 15, estamos casados 15 años, ¿no? Entonces, yo creo que 10, 12 de esos 15 años era de que escuchaba la mitad de lo que me decían y muchas veces no sabía lo que me acababa de contar o no me acordaba de que me había dicho algo, ¿no? Entonces, con él constantemente tengo que decirme a mí misma, ok, pon atención, o sea, pon atención. Y lo que ha pasado en los últimos 2 años, o en el último año y medio sobre todo, es que tenemos una mucho mejor comunicación, hay menos malos entendidos, hay menos sentimientos heridos, ¿no? Hay menos juicio de mi parte, yo creo. Porque tenía mucho, o sea, era siempre de que era escuchar la mitad de la conversación e inmediatamente decir, oh, ese es su problema, ¿no? Asumir inmediatamente cuál era el problema, ¿no? Y ni siquiera dejar que terminara la conversación porque decía, oh, no, es que tú donde quieres, te quieres ir para acá y no, ahí no voy, ¿no? En vez de decir, ok, bueno, ¿por qué me está diciendo lo que me está diciendo? ¿Qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que quiere? O sea, esas preguntas creo que muchas veces no me las hacía, no me venían a la cabeza que eran necesarias. Era más como de decir, no estás mal. Eso es lo que debes de hacer o lo que debes de decir, ¿no? Y también me ha ayudado con mis hijos, o sea, ya en general, yo creo que sí. No, yo no digo que lo haga perfectamente porque no lo hago perfectamente. No lo hago todo el tiempo y incluso cuando escucho, no siempre hago reflexión, o sea, no siempre reflejo lo que estoy escuchando, ¿no? Pero sí que cuando lo hago, mis hijos y mi marido reaccionan mucho mejor, o sea, y tengo que recordarme constantemente que es una herramienta que necesito y que puedo usar, ¿no? Pero sí, o sea, sí, definitivamente me ha ayudado en ese aspecto. Gracias por compartir con nosotros cómo te ha ayudado la escucha activa. Y escucho esto, o sea, me ha ayudado con mis hijos, me ha ayudado con mi esposo, tenemos menos malos entendidos, nos comunicamos más claramente, más claridad. Y realmente la escucha activa es fundamental en las relaciones, ¿sí? Entonces, por eso decía yo hace rato, no podemos usarlo todo el tiempo porque es muy agotador. O sea, en todos nuestros sentidos, todo el tiempo hacia otra persona es muy agotador. Entonces, yo no recomendaría que lo hicieran todo el tiempo, pero sí recomiendo que lo hagan muchas veces con sus hijos, con sus parejas, con sus padres, con otras personas en su vida que son cercanas y son importantes. Cuando usamos esa escucha activa, las personas se sienten escuchadas, entendidas y las relaciones mejoran. Sí. Porque muchas veces la queja es que no me escuchas, ¿no? Y después de darme cuenta de decir, oh, sí, es que es verdad, es que no estoy escuchando todo, ¿no? Entonces, eso es importante. Entonces, ¿por qué no modelamos un poquito cómo funcionaría? O sea, cómo funciona una conversación donde estás haciendo una escucha activa, para que aquellos que no lo entienden bien lo vean cómo hacerlo. Ok, lo vamos a hacer. Nada más voy a comentar un par de cosas. Ok. Una de las cosas importantes para la escucha activa es que no importa el tiempo, o sea, puede ser 5 minutos, puede ser 10, pueden ser 20, pueden ser 30, o sea, no importa, pero lo importante es la calidad de la escucha, ¿sí? Creo que abrir nuestro corazón a la escucha activa también es muy importante, sobre todo cuando son temas más sensibles, ¿no? Porque podemos hacer escucha activa con un tema como más chusco o más, como más de una vivencia común,
pero también podemos hacer una escucha activa cuando hay dolor, cuando hay tristeza, cuando hay una experiencia dura, ¿no? Con una persona cercana y definitivamente necesitaríamos en esos casos específicos muchísima más calma, abrir nuestro corazón también, así como despejamos nuestra mente, también despejamos nuestro corazón para poder abrirlo a esa escucha, ¿no? Bien, muy bien. Pues sí, es porque por eso es que es importante. Y antes que hagamos el ejemplo, ¿por qué no me dices rapidito, dónde aprendiste esta técnica? Escucha activa. La escucha activa. Pues mira, la verdad es que mis inicios con la escucha activa están desde que estaba estudiando algunas materias en la Universidad Brigham Young, Idaho, en algunas materias específicas de comunicación. Por ejemplo, tomo una clase que se llama Communication Essentials. Hablamos de este tema, lo trabajamos, y otras clases que he tomado, como por ejemplo Helping Relationships o coaching, life coaching para familias. O sea, BYU definitivamente me abrió esta conversación de la escucha activa y me dio las bases y muchas de las cosas para que yo entendiera lo que era la escucha activa y todo. Y lo practicábamos, ¿no? Estas clases también te daban esa posibilidad de juntarte con tus compañeros y practicarlo y todo esto. Entonces, definitivamente desde ahí empecé con esta parte de la escucha activa. Y a lo largo de mi formación como coach y en mis certificaciones y en mis otras muchas cosas y cursos que tomo, este es uno de los temas del que siempre se habla, ¿sí? Porque es básico, fundamental. O sea, no puedes ayudar a una persona si no la entiendes, si no la escuchas, o por no hacerse el esfuerzo de entenderla. A lo mejor no vas a entender al 100, pero por lo menos si abres tu corazón, tu mente, es mucho más probable que puedas más o menos identificar qué está pasando, ¿no? Y no asumir, como tú dices hace rato, ¿no? Porque a veces asumimos muchas cosas. Y no hay que asumir, hay que entrar en blanco, por así decirlo, a estas conversaciones y no asumir que sabemos la respuesta y no asumir que sabemos qué es lo que está pasando con la persona, ¿sí? Y entonces cuando hacemos eso, empieza a fluir diferente. Y obviamente tomo cursos y tomo clases en las cuales sigo practicando esto, porque esto es una cuestión de toda la vida. O sea, no parece muy simple, No es simple. pero no es simple. Y también es algo que se sigue desarrollando a lo largo de práctica, a lo largo de encuentros con otras personas que lo quieren practicar también. Yo pongo en mis cursos, por ejemplo, pongo mucho a las personas a hacer esto, practicarlo entre ellos, para que puedan desarrollarlo, porque esto es una práctica, ¿sí? Y tengo mis mentores, mis propios coaches que me siguen mostrando, oh, mira, aquí puedes hacerlo de esta manera, aquí puedes mejorar en esto, aquí puedes. Entonces siempre es un constante desarrollo de estos, parece sencillos, pero estos pasos de la escucha activa. Muy bien, muy bien. Ok, entonces vamos a hacer el ejemplo ahora para ver si así queda más claro para aquellos que les interese cómo empezar a practicar por su propio. Okay. Muy bien. Entonces, básicamente yo me acerco a la persona para que me cuente algo y entonces esta persona me cuenta y yo trato de aplicar esto, lo que ya hablamos, no juzgar, no asumir, no comparar, no interrumpir y reflejar, ¿no? Entonces, vamos a trabajar en eso. Y entonces, bueno, hola Lili, ¿qué quieres contarme hoy? Ok. Bueno, esta semana resulta que mi marido, y normalmente siempre hablo de mi marido cuando me estoy quejando de cosas, pero mi marido me compró una televisión que sirve también como monitor para mi computadora, porque trabajo desde casa, entonces estoy haciendo muchos de mi trabajo, mis conferencias son por medio de Zoom entonces a veces necesito 2 o 3 pantallas para trabajar. Entonces, sin decirme nada, sin avisarme, sin comentarme, fue y compró la televisión. Lo cual es que, pues, me frustró mucho, me molestó mucho. Y cuando me la puso, o sea,
o sea, él quería que fuera, estaba muy emocionado para que bajara, yo bajara a mi oficina, bajara a la oficina, baja, ya vete a trabajar, ya por fin bajé, de repente la veo ahí, y en vez de decir, oh, qué sorpresa, gracias, o sea, lo primero fue, ¿por qué no me dijiste? ¿Dónde la compraste? ¿Cuánto te costó? ¿No? No. Ujú. Y me sentí terriblemente, o sea, después de que él me dijo, es que ya me tengo que ir a trabajar, me costó tanto esto, si quieres la devuelvo, ¿no? Pero pasó de querer ser una sorpresa a yo quejarme del asunto. Pero por otra parte me sentí justificada porque no estaba dentro del presupuesto que íbamos a usar, porque hemos hablado de esto y le he dicho muchas veces, si te va a costar más de esta cantidad, me tienes que avisar que vas a hacer esa compra, ¿no? No es mi cumpleaños, no es Navidad, no es como que, no, es simplemente él vio una necesidad y me compró algo, pero al mismo tiempo estaba yo así como, pero ¿por qué no entiendes? Se lo he dicho 1000 veces, que si me va a comprar algo, no, que no está dentro del presupuesto, que cuesta más de esta cantidad, que me avise, ¿no? Entonces, fue ahí donde yo dije, ay, Ujú. ¿cómo me comunico con él para decirle, sabes qué, esto es, gracias, pero al mismo tiempo que entienda que a mí sí me molestan esas cosas, ¿no? Sí, te escucho. Escucho que tu esposo quiso sorprenderte comprándote una pantalla nueva para tu trabajo y que él esperaba que fuera una sorpresa para ti y algo agradable para ti. Y al mismo tiempo, tú cuando lo viste, en lugar de pensar, qué padre, pensó en mí, fue agradable, qué bueno que tiene ese pensamiento, esa amabilidad, o que estoy en su mente, en lugar de irte hacia allá, te fuiste al cuánto le costó, no se la pedí, ya le dije que no compre cosas que sean fuera del presupuesto, que no gasten cosas que no son necesarias en este momento, que tenemos como un budget restringido y entonces te sentiste mal por no sentirte bien y al mismo tiempo quieres seguir intentando ayudar a tu esposo a darse cuenta que eso no es lo que tú necesitas en este momento y que él necesita decirte cuando va a comprar algo y de alguna manera vienen emociones, ¿no? Encontradas, ¿no? Con lo que yo escucho emociones diferentes ahí en cuanto a esto que sucedió. No. Entonces, o sea, Cintia completamente reflejó lo que yo le dije, lo que le conté, mi frustración y al mismo tiempo, o sea, el encontrón de sentimientos que tuve y me sentí escuchada, ¿no? Sentí que entendiste cuál era mi frustración, o sea, cuál era el asunto, cuál era mi frustración, cuál era, ¿no? Lo que haya sido. Y, y a lo mejor igual no podemos dar un consejo necesario, o sea, no tenemos que dar un consejo necesariamente cuando estamos haciendo la escucha activa, ¿no? Pero el hecho de decir, o sea, es que esta persona sí me escuchó, entiende cómo me siento, no me sentí juzgada por reaccionar la forma en la que reaccioné, no me sentí, como que lo hice algo mal, ¿no? Entonces, pues, o sea, digo, es muy efectivo porque te sientes visto, te sientes aceptado, te sientes escuchado, ¿no? Y eso es algo que yo creo que muchos no sabemos cómo hacer. Te escucho. Y no es fácil hacerlo, pero vale la pena hacerlo. Y como bien dices, o sea, la escucha activa no es para dar un consejo, no es para regañar a alguien, no es para resolverle el problema, no es para ayudarlo a reflexionar en cuanto al problema. O sea, hasta aquí nada más es escucha activa, ¿no? No estamos hablando de coaching, no estamos hablando de empatía todavía, o sea, hasta aquí, como les digo, o sea, nada más estamos en escucha activa. Ya podríamos agregar empatía, compasión, coaching a todo esto y entonces ya se vería o se escucharía un poquito más profundo, ya entraríamos a otras cosas. Pero cuando nada más estamos haciendo escucha activa, que es lo que estamos tratando ahorita de mostrar, solo es eso, reflejar sin juzgar,
sin ponernos del lado del marido o del lado de ella, ¿no? Sin decirle, no, tienes razón, es que cómo es posible que no te, no, porque podía, o sea, cuando no estamos en escucha activa, le pues podemos decir, no tienes razón, es que cómo es posible que se gaste el dinero sin avisarte, ¿no? Por ejemplo, o podríamos irnos al otro lado. ¿Cómo es posible que no te fijas, que él piense en ti? Y entonces tú, en lugar de ser agradecida porque tienes un marido que piensa en ti, no, podríamos también entrar a eso, ¿no? ¿Cuántas quisiéramos un esposo que pensara en nosotros? No, o sea, no, podríamos entrar a esas áreas, pero la realidad es que nada de eso ayuda a una persona. ¿Sí? No ayuda, no ayuda. Solo contamina lo que ya está sintiendo, ¿sí? Entonces, por eso es que la escucha activa es tan efectiva, porque lo que queremos hacer no es contaminar a lo que la persona ya está sintiendo, sino simplemente que se sienta escuchada, que se sienta vista y que sepa que estamos ahí, escuchándola, ¿sí? ¿Y qué necesidades cubre en ti el ser escuchada, Lili, por ejemplo? No, o sea, el sentirse, o sea, es el sentirse visto, el sentirse entendido, comprendido, ¿no? Y no juzgado, o sea, me encanta el hecho de que la escucha activa no te dice, ¿sabes qué? Deja tus juicios a un lado, tú no estás aquí para decir, lo hiciste mal, lo hiciste bien, ¿cómo se te ocurre? O sea, no, es, ok, te estoy escuchando, estoy entendiendo lo que me estás diciendo, estoy entendiendo lo que estás sintiendo, ¿no? Escucho esto, escucho frustración, escucho enojo, escucho un poco de tristeza, a lo mejor, ¿no? Escucho, o sea, lo que sea, o escucho que estás feliz, dependiendo de lo que estás hablando, ¿no? Pero, pues, o sea, yo creo que muchas veces no tenemos ese tipo de comunicación con nadie. O sea, ¿cuántas personas realmente hacen eso cuando tienes una conversación? Nadie, o sea, yo realmente nunca he escuchado a alguien que me lo haga en esa forma, ¿no? Entonces, y practicándolo, lo he visto practicando, tratando de practicarlo con mis hijos, ha sido, ¿no? De repente, eso les permite abrirse. He visto cómo de repente se abren y me dicen más cosas que quizás nunca me dirían si no entendieran que realmente los estoy escuchando, ¿no? Y puedo ser mucho mejor en esto. O sea, yo entiendo que tengo que mejorar mucho en esta práctica, pero sí siento que es algo que todos deberíamos saber cómo hacer. ¿Ya? Sí, definitivamente creo en eso. Creo en que si todos pudiéramos hacer escucha activa, por lo menos en los momentos claves, ¿no? A lo mejor sí. No todo el día, pero en los momentos claves del día, por ejemplo, la llegada de nuestros hijos de la escuela, cuando van y vienen, ¿no? O cuando ya estamos tranquilos el esposo y yo, y ya los niños están jugando o están dormidos, y puedes tener una escucha activa con tu esposo. Realmente cambia, ¿no? Pero esto se hace muy intencional, ¿no? Porque a mí me pasa que, por ejemplo, estoy con mi esposo y él me está contando algo para él importante y luego ya me voy a otro tema, o sea, así como, sí está bien, ¿no? Y me cambio de tema, ¿no? O sea, ¿por qué no estoy en ese momento haciendo escucha activa? Estoy simplemente escuchando lo normal como en cualquier momento, ¿no? Y luego yo misma me descubro no siendo tan intencional en estas conversaciones como quizá quisiera. Y luego digo, ok, necesito darme cuenta de que también ellos necesitan esta escucha activa mía, no solo mis clientes, no también mi esposo, claro. También mis hijos. Y entonces es un trabajo intencional constante. Escuchados, se sienten vistos, tienen esa posibilidad de contarte sus cosas, de poder tú entrar un poquito a su mundo y de poder generar estos recuerdos en ellos para que en un futuro, y estamos hablando de unos, 5 años, 10 años, esa relación esté muy fuerte, ¿no? Y cuando nuestros hijos sean adolescentes, o si ya son adolescentes, cuando nuestros hijos sean adultos solteros o adultos jóvenes en otras etapas de sus vidas, tengan esa capacidad de decir, no, yo recuerdo que mamá me escuchaba o mi papá me escuchaba, y quieran regresar a esa escucha y quieran regresar a la casa y quieran regresar y hablarle a la mamá por teléfono porque sabe que va a recibir ese tipo de escucha. O sea, yo creo que este es un punto clave en las relaciones humanas y relaciones familiares. ¿Cuánta gente se queja, no, de eso? No es que mis hijos no quieren venir, es que
pienso, digo, pues no debería haber necesidad de que hubiera todas estas cosas en la casa para que quieran regresar, para que quieran venir a visitar, ¿no? Sí. Entonces, Pero es difícil. O sea, es como difícil. mamá, creo que siempre queremos que nuestros hijos regresen, a lo mejor no a nivel de que se queden aquí, pero sí a nivel de que te hablen, de que te visiten, de que Sí. pero sí siento que marca mucho como niño el hecho de haber tenido este tipo de escucha de tus padres, haberte sentido visto por tus padres, al querer ahorita volver a hablar con ellos, a irlos a ver, a todo esto, como que si no lo sentiste, como que no sientes como que ese deseo de decir, sí quiero ir a verlos, me muero por hablar con ellos cada semana, o diario, lo que sea. O sea, yo conozco personas que hablan todo el tiempo con sus mamás o sus papás. Yo no soy de esas personas. Me encanta hablar con mamá y con mi papá, pero no lo hago todo el tiempo. Pero sí creo que si nosotros en un futuro, estamos pensando en un futuro, nuestros hijos sean adultos, si construimos escucha activa en este momento con ellos, vamos a poder tener esa posibilidad e incluso va a ser al revés. En el momento en el que yo necesito escuchar, ellos van a estar dispuestos a escuchar porque yo estoy dispuesta a escuchar y entonces ellos también se van a abrir a poder escuchar, ¿no? Cosa diferente de que nunca me escuchas, pues ¿por qué te tengo que escuchar yo a ti, no? Porque ahora los hijos son así, o sea, nos cuesta a nosotros como padres porque nosotros como hijos fuimos de esos hijos en los que no me considero que haya sido una super hija, pero no una mala hija tampoco, y considero que en la época todavía en la que nosotros crecimos, Lili, todavía era como mucho de yo soy el papá, tú eres el hijo, y tú tienes que escuchar y obedecer. Claro, y no me contestes, no te me repeles, es lo que te digo, hazlo y ya, ¿no? Sí, todavía era así, no que necesariamente te hayan golpeado y hecho, o sea, no, pero sí era mucho del respeto de tu padre, el padre es el padre y el niño es el niño, y y haces lo que te dicen, ¿no? Y ahora es un poquito más así como, bueno, ¿y tú qué hiciste para que merezcas mi respeto? Casi. Sí, no, y la realidad es que ya los hijos son distintos. Y bueno, y podríamos, eso sería otra conversación para otro día, pero hay importancia de la escucha activa entonces, más todavía con las generaciones actuales, ¿no? Sí, porque es una relación más de iguales, aunque no debería necesariamente siempre ser de iguales, pero al mismo tiempo, sobre todo cuando hay niños que hay que cuidar, cuando no entienden todavía lo que están haciendo, les pueden lastimar, pero siempre hay manera de comunicarlo sin hacerlo esto es lo que tienes que hacer porque yo lo digo, ¿no? Entonces, sí, definitivamente crear esa relación para que haya ese entendimiento es muy importante. Así es, así que bueno, vamos a trabajar con la escucha activa todos y si tienen dudas, pónganlos en los comentarios y vamos a estar contestando sus dudas también. Sí. Y digo, a mí, Cintia, o sea, yo la primera vez que lo vi fue cuando empezamos nuestras clases de coaching, ¿no? Y tú empezaste a reflejar lo que yo te estaba diciendo y de repente dije, wow. O sea, ese simple hecho de reflejar mi conversación, de decirme lo que estás escuchando, a veces ni yo entendía qué es lo que estaba sintiendo en ese momento, o por qué estaba frustrada, y de repente ya te escuchaba a ti decir lo que yo había dicho, y de repente como que yo solita me contestaba, ¿no? Como que me caía en el 20 de decir, es verdad, eso es lo que me está pasando, ¿no? Sin tú decir más que exactamente lo que yo ya te había contado, ¿no? Entonces fue cuando de repente dije, wow, ¿no? O sea, parece algo tan simple, pero de repente dices, wow, o sea, es otro nivel, es otro nivel de conversación, es otro nivel de entendimiento. Y debería yo hacer eso con otras personas con las que hablo también. No, y yo sé que lo has hecho con otros o has intentado hacerlo con otras personas aparte de tus hijos y has tenido resultados interesantes, ¿no? Sí. O sea, digo, cuando me acuerdo, sobre todo cuando tengo amigos, amigas, ¿no? Que de repente me quieren contar alguna cosa y de repente es cuando trato de hacer y reflejar lo que me están diciendo y sí, de repente así como se quedan, sacamos cosas interesantes que yo creo que de alguna otra forma no saldrían, ¿no? Dentro de la conversación. Y sí, eso es importante. Ok, vamos a ir a lo rapid fire. Yo creo que esta vez va a ser un poquito diferente porque como realmente yo tengo mucho menos experiencia con este tipo de herramienta,
Va a ser más como yo haciéndote preguntas a ti hoy. Ok, me parece bien. Ok, entonces vean, vamos con la primera. Yo creo que eso ya me lo contestaste un poco, pero ¿qué te hizo interesarte en la escucha activa, no? Realmente que Pues bueno, tuviste que... la rama, o sea, la rama que yo escogí de estudio, sí, el ser coach, el ser familióloga, que son mis ramas de estudio, definitivamente me llevó a encontrar la escucha activa, a estudiarla, a estar estudiándola constantemente porque es algo que me sirve para mi trabajo 100%, ¿sí? O sea, si yo como coach no sé escuchar a los demás, pues definitivamente, entonces, definitivamente, pues no podría, ¿no? Entonces, me siento muy afortunada de tener este tipo de habilidad y esta posibilidad de ayudar a las personas con la escucha activa. Muy bien. Ok. ¿Cuánto tiempo te tomó perfeccionar la escucha activa? Bueno, yo creo que no tengo una escucha activa perfecta, o sea, hablando de perfeccionar, ¿no? Porque pero mejorarla, definitivamente pienso que si hablamos de un tiempo específico, yo diría que alrededor de un año, ¿no? Alrededor de un año de estar trabajando y practicando y practicando. Ya para que yo diga, ya me siento buena como o sea, haciendo escucha activa, pero creo que los primeros 3 meses son básicos, o sea, 3 meses te lleva el entender las bases, el practicarlo un poco y el poder empezar a hacerlo, ¿no? Y ya el ya perfeccionarlo o sentirte que ya lo dominas, por lo menos, yo creo que como un año de estarlo practicando. Muy bien, muy bien. Ok. Yo creo que esto ya también ya lo platicamos, pero si tienes algo más que agregar a esta pregunta, sería bueno. ¿Cómo nos puede ayudar en nuestro día a día y en nuestras relaciones el hacer la escucha activa? Pues nos ayuda a sentirnos que somos capaces de ver a los demás, o sea, como a ti como persona, o sea, a mí como persona que me ayuda a darme cuenta que puedo ayudar a los demás, como que me da esa satisfacción de decir, mira, puedo ayudar a los demás con la escucha activa, puedo ayudar a otros a sentirse bien. Obviamente ellos lo permiten porque se abren, ¿no? A contarte sus historias o sus vidas o lo que sea, pero al final el hecho de que tú tengas esta herramienta te da esa sensación de qué padre que tengo una herramienta que me sirve para ayudar a la gente, que me sirve para poder ayudarlas a verse a sí mismas y que no se sientan juzgados. Y creo que una de las grandes cosas que hace la escucha activa es no sentirse juzgados. O sea, es súper poderoso el no sentirte juzgado, porque siempre vamos como de alguna manera con miedo al juicio, ¿no? Miedo a que nos juzguen por nuestras imperfecciones, por nuestras historias, por nuestros malos hábitos o lo que sea. Pero cuando escuchas a las personas que te cuentan sus historias, que a veces son bastante duras, y entonces tienes la capacidad de no juzgarlos, o sea, llegar a ese punto de saber, no te estoy juzgando, de verdad, solo te estoy escuchando con mi corazón, y la persona se abre y se sienten tranquilos y se sienten en paz. De verdad que no hay una sensación tan bonita. Yo que recibo esa sensación y puedo verla en los rostros de las personas, de verdad que es tan bonito. Entonces nos ayuda a eso, ¿no? Ayudar a las personas a sentirse bien con lo que ellas son. Me encanta, qué padre está eso. No, definitivamente no hay nada. Y eso es lo primero que yo noté cuando empezamos a hablar. Es como de repente dije, ok, no tengo que preocuparme de que me estén diciendo, de que Cintia me esté juzgando por lo que estoy haciendo o por lo que no estoy haciendo. No, ese es un sentimiento muy interesante, muy, muy bonito. Ok. ¿Cómo deja uno de juzgar cuando alguien te está diciendo algo que no te parece? ¿Cómo le haces? ¿No? Porque es tan fácil de repente llegar a decir, ¿qué estás haciendo? ¿No? Sí, yo creo que es una de las partes más difíciles de la escucha activa, el no juzgar. Sí, y yo se los digo a mis clientes y se los comparto a todos, es que nuestro cerebro está diseñado para el juicio, ¿sí? Porque nuestro cerebro está diseñado para juzgar la supervivencia.
Entonces, como quiere ayudarme a sobrevivir, está juzgando siempre entre lo que, mira, esto es peligroso, esto no es peligroso, esto te sirve, esto no te sirve, esto no. Entonces está en constante juicio el cerebro y eso es de todo el tiempo. Entonces, cuando estás hablando con alguien, lo lógico que hace nuestro cerebro es, mira, lo que está haciendo está mal, ¿no? luego se va para allá, ¿no? Debería de hacer lo siguiente, ¿no? Debería de pensar mejor lo que hace, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Esa es una pregunta, por eso escucha activa lleva años de práctica, por eso es que no se desarrolla en una semana, por ejemplo, ¿no? Porque esa parte del no juzgar, el no comparar, esa es la parte difícil. Sí. Entonces, básicamente lo que yo hago es ubicarme. ¿Cómo me ubico? Primero, me ubico en que yo no soy esa persona. Yo no soy esa persona, así que yo no sé toda su vida. O sea, yo no sé su infancia, sus traumas existenciales, su relación con sus padres, su crianza, si fue huérfano, si no fue huérfano. O sea, hay personas que obviamente me cuentan y sé, pero las personas que no sé nada de sus vidas, no sé nada de sus vidas. ¿Cómo voy a emitir un juicio cuando no sé nada de raíz de todo lo que han vivido, ¿no? Entonces, de entrada, me ubico en, yo no sé nada de esta persona, no sé cómo está su sistema nervioso, no sé cómo está su mente, no sé si tiene algún desafío genético o mental o de otro tipo, ¿no? Tampoco sé sus circunstancias actuales y cómo ha sufrido y es que tampoco todas las personas que viven lo mismo les afecta de la misma manera porque son distintos seres humanos. Entonces, ese es para mí lo que más me sirve, ubicarme en que yo no sé. Entonces, como yo no sé, ¿sí? No puedo juzgar algo que no sé, ¿sí? Y entonces, cuando me empiezan a contar, yo me quedo solamente con lo que me cuentan. El único que sabe todo lo de esa persona, en todo, desde su área genética, física, biológica, neuronal, emocional, etcétera, el único que sabe todo es Dios. Es el único que tiene derecho a juzgar. Yo no. Entonces, cuando yo empiezo a entender eso, o sea, entonces es como mucho ubicarme constantemente. Ubícate, Cintia. Tú no sabes esta persona lo que sufre, lo que tiene, lo que ha vivido. Así que no tienes derecho a juzgar, solamente tienes derecho a escuchar lo que ellos quieran compartir contigo y reflejar para que esas personas sepan lo que están pensando, porque a veces dicen las cosas pero no las piensan. Entonces, cuando tú se los reflejas, como que les empieza a entrar, mira, eso es lo que estoy pensando, mira. Entonces, esto lo estás haciendo no por el juicio, sino lo estás haciendo para ayudarles a que ellos vean. Y entonces a mí me fascina porque cuando he llegado a comprender que los seres humanos somos tan complejos, ya no hay juicio en mí, no hay juicio en mí. No puede haber un juicio en mí cuando yo no entiendo. Entonces, simplemente me abro al amor, me abro a la compasión y he tenido experiencias tan bonitas de que Dios me muestra el amor que tiene por esa hija o por ese hijo suyo, que me lo muestre. Yo amo a este hijo mío, lo amo. Está en tus manos, cuídamelo, por favor. Y es un amor tan grande que Dios tiene por todos sus hijos, pero de verdad lo siento, lo puedo sentir así de, cuídamelo, es mi hijo, lo amo, no lo juzgues, solo escúchalo, solo ayúdalo. Y ya. O sea, poder sentir amor por la gente que sirves, ¿no? Que ayudas. Yo creo que es cuando tienes o sea, cuando realmente a esa persona le llega, ¿no? Yo creo que esa persona se abre más y está más dispuesta a escucharte a ti como su coach, como su consejera, cuando siente ese amor, ¿no? Ese amor que viene desde ti y también desde su Padre Celestial. Qué importante. Ok. Entonces vamos a pasar a la última pregunta. ¿Tus preguntas favoritas que hacerle a alguien con quien se estás usando la escucha activa? Bueno, generalmente la escucha activa no usa preguntas. ¿No? Pero si ya después de escuchar y de reflejar queremos hacer preguntas, es válido. O sea, no está fuera de lugar, se vale.
Y en el caso del coaching, obviamente, preguntas es básico en el coaching. Entonces, preguntas básicas que a mí me gusta hacer, que son de las favoritas porque abren a un mundo, es mi favorita, es dime más. Cuéntame más. Cuéntame. Dime más. No, de verdad, ¿por qué? Porque no, como que no ensucias lo que te está diciendo y te abres a seguir escuchando qué está pasando. Obviamente esta pregunta no la usas si ya te dijo un montón. O sea, si ya te dijo un montón, pues, ¿qué le vas a decir? Dime más, ¿no? Obviamente. Pero hay veces que te dicen muy poco o poco y que falta, ¿no? O dime más de esto, ¿no? O sea, específicamente de esto que ya me dijiste, pero que como que me quedé corta en esta parte, dime más de, y entonces le agregas ahí que más de eso, y entonces se abre a mucho más de lo que puedes tú absorber como persona que está escuchando a alguien. O sea, yo creo que es una fabulosa pregunta. Podríamos preguntar quizá de lo que me contaste, ¿cuál fue por ejemplo, si fue alguna experiencia bonita, ¿cuál fue tu parte favorita, ¿no? De esta experiencia que me contaste, ¿no? O que me pregunto, siempre cuando empezamos con curiosidad, la curiosidad me encanta, entonces me pregunto, ¿qué te llevó a decidir esto en lugar de esto, por ejemplo, ¿no? Y eso abre a muchos así como, pero ¿por qué habrás decidido hacer esto y no esto? ¿No? Por ejemplo, en tu caso, hace rato con el ejemplo que tú me diste, pudimos haber entrado a este tipo de preguntas de, cuéntame, o sea, me pregunto, Lili, ¿cuál es la razón por la que te fuiste más hacia este lado, ¿no? Y decidiste tomar esta actitud en lugar de tomar esta otra actitud. ¿Qué fue lo que te llevó a esto? Y entonces hubiéramos abierto a bastantes cosas que tú hubieras dicho, porque la experiencia que yo tenía, o sea, hubieras a lo mejor entrado a más detalles en esa área y hubiera sido interesante seguir explorando. Y ahora sí, irnos a los sentimientos, irnos a las emociones que te está causando. Coaching, cualquiera, y una sesión más profunda de coaching, pero que hubiera también valido muchísimo la pena, ¿no? Y quizá en algún otro episodio podamos hacer una especie de sesión de coaching para que vean más o menos de qué se trata una sesión de coaching y vean que es algo bastante interesante, que sirve mucho a las y que no es ni woo-woo, ni tampoco falto de profesionalismo, ¿no? Porque digo, ella sería hablar de otros temas en este episodio, pero básicamente mi trabajo es profesional, es bueno y no tiene nada que ver con cosas así, no sé, fuera de a lo mejor de lo convencional que un miembro de la iglesia quisiera recibir, ¿no? Sí, o sea, tú no estás ahí para lavar el cerebro a nadie, no estás ahí para convencerlo de algo que no quiera hacer, o sea, no estás ahí, y yo creo que sí, a lo mejor sí hay malos entendidos y entender bien de lo que se trata cuando estamos hablando del coaching, ¿no? Realmente si se dan esa oportunidad de tomar mi estilo de coaching, realmente van a ver que hay muchísimo de productivo, de bueno y que vale la pena, ¿no? Pero bueno, eso ya sería platicarlo quizá en otro episodio con más calma. Sí, ya podemos hablar de coaching como tal. Bueno, pues me pareció muy interesante. Aprendí nuevas cosas acerca de la escucha activa. Yo creo que me dejó con la idea de, pues es que quiero practicarla más, o sea, de ponerla más en práctica en mi día a día. Entonces yo creo que pues, ¿no? Yo creo que te agradezco mucho que te hayas tomado el tiempo para platicar conmigo sobre esto, pero también yo creo que le va a servir a mucha gente que a lo mejor es la primera vez que está escuchando de esto, ¿no? Uh-huh. Sí. Un besito. Yo creo que ahí la dejamos por hoy. Pues muchas gracias y nos vemos hasta la próxima, amigos. Bye, bye.